quiero saludarlos a todos, saludarlos. Vamos a empezar hablando con Elena Hinestrosa. Bueno, primero Elena, para saludarte, darte la bienvenida. Sabemos que tienes una riqueza cultural en cuanto a cantar y vienes del Pacífico. Estamos hablando sobre la escucha en procesos de reparación y en contextos de reparación, y queremos que nos empieces por hablar un poco del contexto del que vienes. ¿Cuál es ese contexto? ¿Cuál es esa reparación de la que vienes? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena Hinestrosa Benté. Yo soy del Pacífico colombiano. Soy de un municipio que se llama Timbiquí. Está situado en el departamento del Cauca. Hace 14 años vivo en la ciudad de Santiago de Cali, en el oriente. Bueno, creé en el 2009, bueno, ya llegando, bueno, estamos en el 2008, creé Integración Pacífica, que es una agrupación musical. Bueno, luego esa agrupación musical fue creciendo tanto que pensé no quedarnos allí en la música nomás, sino emprender un proceso social, cultural, académico también, porque escribimos nuestras historias y las llevamos a colegios, a universidades. Y bueno, a esta ciudad llegué en situación de desplazamiento forzado por los grupos armados al margen de la ley en mi país. Siempre digo que la música, el canto, para mí pues ha sido mi reparación. Yo dentro del contexto donde vivo, me doy cuenta que crear alguna estrategia para solucionar situaciones fuertes que hay con el asunto de la violencia, del olvido también estatal con nuestras poblaciones. Y creo que el arte es como lo más importante, es como la herramienta más poderosa para eso. Por eso creé un colectivo dentro de la misma organización musical que se llama Comadreo por la vida, la paz y las memorias del Pacífico colombiano. El comadreo pues es una apuesta cultural que tiene todos esos otros componentes que ya nombré. ¿Y qué es comadrear? Comadrear es conversar, ¿sí? Conversar para solucionar conflictos, ¿verdad? Para solucionar conflictos, para algo que estamos sintiendo, algo que se está dando. Tenemos un colectivo de mujeres que somos mayores, y allí surge el comadreo por la vida, la paz y las memorias del Pacífico colombiano, ¿verdad? Y se me pregunta, ¿qué es comadrear, Elena? ¿Qué es comadrear? Bueno, comadrear es conversar, ¿sí? Estamos hablando de un contexto que nos muestra una cultura muy diferente a la que hoy estoy viviendo en Cali. Pero directamente veo la necesidad de no olvidar mis costumbres y mis raíces. Entonces tomo esa palabra comadrear para llevarla ahí y organizarme con mis comadres y decir, vamos a conversar para solucionar situaciones de conflicto que hay en nuestro entorno, ¿verdad? Y ese comadreo nos lleva directamente a interactuar con las nuevas generaciones, con los jóvenes,
¿sí? Contándole directamente de nuestras creencias, de nuestras costumbres, cómo vivíamos en nuestras tierras, ¿verdad? Cómo vivíamos antes de salir de nuestros territorios y cómo vivieron nuestros ancestros también, viendo que les tocó luchar y de qué manera pudieron salir adelante, ¿no? ¿Qué hizo el trabajo en colectivo en ellos? ¿Qué hizo la autonomía en ellos? ¿Qué hizo la escucha en ellos? ¿Verdad? El comadreo, que es conversar, pero escucharnos entre sí, una comunidad, y llegar a un acuerdo para solucionar esa situación que nos está haciendo daño. Y cuando conversamos con nuestros jóvenes, nosotras, las mayoras, estamos ahí para decirles, esto no se puede perder. Este es nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Debemos conservar este patrimonio material e inmaterial, porque esta es la herramienta, es una herramienta poderosa para salir adelante. Es una herramienta poderosa para sanar, porque el conflicto armado en Colombia nos ha dejado una herida en el alma, una herida invisible, pero que la sentimos. Entonces el comadreo va apuntando a sanarnos, porque desde el comadreo sale el canto, desde el comadreo sale la poesía, desde el comadreo sale la narrativa, para convencer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que es importante conservar lo nuestro, que es importante seguir conociendo las plantas, para qué sirven las plantas. Es importante seguir conociendo que las plantas medicinales, las plantas alimenticias, las plantas ornamentales, no se pueden dejar morir, que hay que seguirlas cultivando. Que nuestros cantos debemos seguir cantando para comunicarnos, porque nuestras ancestras no cantaban solo por hacer bailar a otro. Nuestras ancestras cantaban por contar, por comunicarse, porque era la única forma que ellas tenían de comunicarse. En nuestras comunidades no había ni la televisión, ni la radio, ni la prensa, nada de eso. Lo que teníamos eran nuestros cantos. Y nosotros nos criamos entre cantos y saberes. Medicinas eran plantas curativas. Las parteras atendían recuerdos que en la vida no se olvidan. Las parteras atendían nuestros partos. Son recuerdos que en la vida no se olvidan. Y ahora hemos quedado dándole pa' allá y pa' acá. Ahora hemos quedado dándole pa' allá y pa' acá. Buscando semillas para volver a sembrar. Buscando semillas para volver a sembrar. Yo busco semillas para volver a sembrar. Elena, tú estabas cantando algo muy bello, nos estabas contando del comadreo y cómo ese comadreo es un espacio donde pues te unes con otras mujeres que también tal vez fueron desplazadas y que están ahora en Cali, y que ese comadreo es el espacio para contar y para también contarle a las nuevas generaciones de dónde vienen, y para incluso para, digamos, sanar conflictos. Tú nos quieres, te puedo hacer unas preguntas. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres se unen a ese comadreo? ¿Cuántas son? Bueno, por ahora somos 5 mujeres que somos las comadres, y hay una comadre que es menora,
somos cuatro mayoras y una menora que se ha unido a nosotras con el objetivo de recibir también nuestros saberes. Somos las mujeres que comadreamos por la vida, la paz y las memorias del Pacífico colombiano. Muy bien. ¿Y todas son desplazadas, perdona, de dónde? ¿De dónde vienen todas las cuatro? Venimos de diferentes partes del Pacífico colombiano, del litoral pacífico, de Buenaventura, de Tumaco, del río Naya, de Timbiquí, ¿sí? De diferentes lugares del Pacífico. Y primero se reúnen ustedes solas a comadrear y después lo abren a otras generaciones. ¿Cómo nos cuentas un poco ese proceso? Sí, nosotras comadreamos primero, que es como conversamos primero, pero pues nuestro comadreo es lo sagrado, lo santo para nosotras. Conversamos primero y luego de allí ya preparamos ese conversatorio para nuestra nueva generación, para nuestros jóvenes, para donde nos llamen, así como estamos aquí, donde nos llamen, estamos allí con el comadreo, pero ya ese comadreo está preparado de qué tema vamos a tratar y tomamos el tema y lo organizamos y va ahí desde las narrativas, desde los cantos, desde las poesías, desde los relatos escritos, por eso tenemos también la literatura, leemos relatos que hemos escrito desde nuestras propias vivencias. Qué bien. Y como tú dijiste que ese comadreo también sirve como para sanar, para reparar, ustedes cuando se escuchan a ustedes mismas, es compartiendo que se sanan, ¿cierto? ¿Nos hablas un poco más de ese sanar? ¿Cómo es esa reparación? Bueno, me di cuenta que mi situación emocional fue muy fuerte por el desplazamiento forzado, que yo creé integración pacífica, buscando refugio para mis emociones, que estaba muy mal emocionalmente. Y luego de allí creé el comadreo, porque integración pacífica va y hace la presentación con música, donde la gente no hace sino gozarse esa música, pero no escuchan el mensaje, no lo entienden, no se sientan también como a escuchar el mensaje y también hacer reflexión a lo que llevamos, ¿no? Entonces, por eso le dije, mujeres, nosotras vamos a construir un comadreo por la vida, la paz, las memorias del Pacífico colombiano, porque queremos llegar con los cantos, pero que el contenido de nuestros cantos se escuche y se reflexione ante eso, ¿sí? Que personas que vivieron nuestras situaciones también entiendan que es posible sanar, levantarnos y seguir adelante. Entonces, ese es el comadreo. Y como venía diciendo, entendemos que el territorio no es de pronto solo ese lugar, ¿sí? Este lugar físico que quedó allá en el Pacífico colombiano, sino que el territorio también son nuestras costumbres, nuestros saberes, nuestras raíces, ¿sí? Entonces, al llegar a las ciudades donde nos toca que salir por el desplazamiento forzado, hay que llevar el territorio y hay que crear desde allí, ¿sí? Hay que crear desde allí y seguir caminando, no olvidarnos quiénes somos, porque esta es nuestra identidad. Claro. Porque, sí. Tú dices que no basta con que la gente escuche ciertos cantos tradicionales, sino que hay que discutirlos, hay que reflexionar. Entonces, ustedes no solo los dan a la escucha, ustedes también abren un espacio para que la gente les haga preguntas o para que ustedes hagan preguntas. ¿Cómo es eso? ¿Quién dirige esa conversación? Bueno, tenemos en el grupo La Menora, que ella es la que dirige nuestra conversación, ¿no? Ella es la presentadora. Y nosotros
vamos narrando, ¿sí? Dándole el valor de la palabra de cada una de nosotras. Cada una de nuestra intervención vale la pena. Entonces, se van poniendo allí cada una su intervención, y también abrimos espacio al conversatorio, a que se hagan preguntas y respuestas también. Pues es increíble que, digamos, es fascinante que la escucha normalmente se entiende como ese proceso de, digamos, de recibir sonido y palabras y interpretarlas, pero en el caso de ustedes eso va unido a el grupo, a la tradición, al cuerpo, porque también va, me imagino que hay baile, ¿no? Para terminar, tal vez si tú nos quieres dar otro ejemplo de un canto que hacen y contarnos algo de ese canto, dejarnos con algo de ese canto. Bueno, tengo la canción, porque para crear el comadreo, primero creé una canción y me fui con ella, con el grupo Integración Pacífica, al Petronio Álvarez en el 2018. Y esa canción era para una convocatoria que había, que la canción con mejor letra de paz y reconciliación se ganaba un reconocimiento. Entonces yo creé la canción Comadreo por la Paz, y allí sale nuestro colectivo, ¿sí? Y empezamos a seguir esa propuesta bonita, ¿sí? De allí sale esa gran propuesta. Y entonces la canción se llama Comadreo por la Paz y dice así: recuerdo que mi abuela no dejaba de cantar, bogando su canalete en el río o en el mar. Cantemos, cantemos, vengan a cantar versos a la vida y cantos a la paz. Y ahora yo con mis cantos tengo la oportunidad de vivir en paz conmigo, y también con los demás. Cantemos, cantemos, vengan a cantar versos a la vida y cantos a la paz. Cantemos, cantemos, vengan a cantar versos a la vida y cantos a la paz. Comadre, las invito a que cantemos, que viajemos al pasado, y ahí nos daremos cuenta cuánto daño es el que ha causado esta guerra, cuántos desaparecidos, menores desamparados, madres cabezas de hogar, cuántos sueños aplazados. Son múltiples violaciones las que esta guerra ha dejado. Esto tiene que cambiar, no puede seguir pasando, y lo vamos a lograr las personas conversando, reconociendo nuestros errores, corrigiéndolos también. Los invito a que cantemos, comadre, las invito a que cantemos. Cantemos, comadre, no dejemos de cantar. Cantando nuestras canciones, comadre, sé que vamos a sanar. Cantemos, cantemos, vengan a cantar versos a la vida y cantos a la paz. Cantemos, cantemos, vengan a cantar versos a la vida y cantos a la paz. Bravo, muchas gracias,
Muy bello. No puedo dejarte ir y pasar la palabra antes de preguntarte si en ese comadreo solo hay comadres o también puede haber compadres. ¿Es algo de solo mujeres? También estamos invitando compadres. Estamos invitando hombres también que comadren con nosotras. Porque claro, en el Pacífico históricamente se ha dicho compadrastro. Allá casi todos somos compadres, ¿verdad? Compadrastro, sea la mujer, sea las dos mujeres, sea la mujer y el hombre, compadrastros. Pero les hemos dicho, ahora es comadrero. Ahora es comadrero y vamos a comadrear hombres y mujeres para solucionar, porque vemos que es históricamente hemos estado mal. Entonces tenemos que hacer un cambio, una transformación para ver cómo vamos como, sí, haciendo bueno, un cambio, lo que queremos ver un Pacífico en paz, queremos ver un Pacífico en armonía, queremos ver un Pacífico en amor. Entonces, por eso estamos haciendo cambios para ver qué pasa. Pues fantástico, muchas gracias, Elena. Quedamos con ganas de seguir hablando, pero yo creo que es tiempo de compadrear y comadrear ahora con Andrés. Sí, buenas tardes para todos, un cordial saludo. ¿Me oyen bien? Oímos muy bien, muchas gracias. Bueno, Y tú vienes de otro lugar, vienes de Ovejas Sucre, en procesos de también reparación, pero en otro contexto. ¿Nos quieres contar cuál es ese contexto de reparación? ¿Qué es lo que se busca reparar? Antes de contar, digamos, cómo usas también el arte oral allá. bueno, primero que todo, buenas tardes para todos, un cordial saludo a esa negra bella, lo mismo de mi color. Le mando un cordial saludo y me identifico con lo que ella dijo, ¿no? Es una persona muy bonita, especial, y bueno, honrado de estar en su presencia de todos ustedes. Soy Andrés Narváez Reyes, soy un líder social de Montes de María, defensor de derechos humanos, y soy una persona iletrada, no sé leer ni sé escribir, pero bueno, la vida me ha enseñado tanto porque he estudiado en la Universidad de la Vida, ¿no? Y quería hacerle una pregunta porque existen varios sujetos de reparación, ¿no? Hay una reparación eh, eh, restaurativa y hay reparación pues en algo que uno pues perdió y que hoy en día pues está entre comillas para hacer esa reposición a la persona, ¿no? Eso en cuanto a lo económico. Entonces, quería saber, ondular primero en la pregunta si el tema, pues, sobre lo restaurativo, la reparación restaurativa o la reparación económica. Nosotros, pues, como líderes sociales en Monte María llevamos procesos de varias índoles, ¿no? Llevamos procesos por la recuperación de la tierra, que nos fue arrebatada en el marco de la violencia. Y eso pues ha sido lo que yo he presenciado en mi corta vida que tengo de 63 años que tengo, porque ya mis abuelos, mis antepasados ya han sido despojados también por unas fuerzas extrañas que llegaron a América Latina. Empezó un despojo de tierra y hoy en día nosotros pues tratemos de recuperar esos espacios, pero también se nos está arrebatando la tierra. Claro, no, es decir, la reparación tú la defines como tú creas que hay que definirla porque tú tienes razón. Hay digamos, por ejemplo, Elena estaba hablando de sanar y esa es una reparación de pronto a otro nivel y hay la reparación material. Hay muchas necesidades y tú nos cuentas en qué contexto de reparaciones que haces tu trabajo y que usas tu arte. Bueno, nosotros, pues, a pesar de que tenemos muchas dificultades en Monte María, pues tengo una agrupación de 5 líderes sociales y 6 conmigo, que somos los que hacemos música, ¿no? Tengo una agrupación musical
Aquí tengo a mi compañero, lo voy a presentar para que lo conozcan. El cantante de nuestra agrupación, es otro líder social, y entonces nosotros, pues a través del arte, de la cultura y el folclore, vamos buscando esos espacios donde recordar el tejido social el cual se nos rompió, y hoy en día nos ha costado recuperar esa confianza en el territorio, pero a través del arte, la música, la poesía, vamos recuperando esos espacios, porque la música también eso es la parte, la base fundamental para recobrar ese tejido social que aún pues nos está costando recobrarlo, porque si nosotros vamos a un baile, todos nos ponemos a bailar y todos nos integramos y somos en el momento pues una base de alegría, una base de armonía, una base de compartir, y eso es lo que la música pues nos ha ido mostrando en el largo camino que llevamos, y vemos por ahí la posibilidad de tener esos enlaces de amistad, de reconocimiento, de afecto, de aprecio, y volver a reconocernos como éramos antes, ¿no? Éramos personas montenarianas muy unidas en todos los aspectos, compartíamos nuestros alimentos, compartíamos nuestro espacio, y eso era así, ¿no? Porque es que yo vengo de una tradición de música gaitera, y la gaita pues tiene ese componente, porque la gaita es algo que es como también un líder social dentro de la comunidad, ¿no? Porque cuando hacemos sonar los tambores, las gaitas, son muchas las personas que llegan a esos ratos tan amenos para compartir y olvidarnos de los momentos trágicos que hemos podido vivir. Una pregunta que surge de lo que dices es que están también haciendo, digamos, recuperando el tejido social, o sea que pareciera que esta escucha repara el tejido social, ¿eso es lo que dices? Sí, sí, claro, eso. En eso lo estoy andando en esos pasos, porque esa ha sido la base fundamental, y la gaita ha sido la resistencia número uno en Monte de María en todo el marco del conflicto, o sea, desde antes del conflicto y en todo el marco del conflicto, y lo sigue haciendo todavía, porque en nuestros pueblos se celebran muchos festivales de gaita y no se han podido clausurar, hacia ahí ha habido conflicto, pero se han corrido las fechas, pero no se han clausurado, ¿no? Sí, la gaita sigue vigente y ha sido la resistencia número uno en Montemaría. Incluso yo soy un compositor, tengo como 150 canciones inéditas, y las quiero grabar, mañana las grabo, sobre el marco del conflicto, y puedo hacer 50 canciones en un día, y soy un artesano y hago pues miniaturas de gaita, alusivas a la gaita, porque veo que la gaita ha sido la resistencia en Monte de María y nos está ayudando a recordar ese tejido social. ¿Y hay en alguna canción o alguna composición que quieras destacar que ilustre un poco cómo ha sido el proceso? Yo tengo muchas canciones, ¿no? Pero dos canciones son las que más han marcado mi vida. El momento cuando me tuve que desplazar, teniendo todo en el campo, y salir con una mano adelante y la otra atrás, a migrar a un pueblo y casi de limosna, ¿no? A que la gente me diera, a recibir lo que la gente diga en su corazón, y eso me marcó mucho, siendo un hombre que producía mis propios alimentos, teniéndolo todo, pues quedé sin nada en el momento, y ahí también pues fue la frustración, porque en esos espacios sí uno pierde la familia, hay tantas dificultades que uno pues le sucede en esos momentos que uno no quiere recordar, ¿no? Pero bueno, yo a través del canto, la poesía, hice una canción que se llama No Tengo Nada, ¿no? Y dice: antes yo vivía contento porque todo lo tenía, no conocía el sufrimiento, de mí era toda la alegría, pero el que me pasó esto, qué mala suerte la mía, y no tengo nada, y no tengo nada, sino ganas de llorar, no tengo nada, y no tengo nada, sino ganas de llorar. Yo tenía un altar y yuca, cuñame, patilla y maíz, fue por culpa de la guerra que me tuve que desplazar. Tan solo tengo la tristeza y una ganas de llorar. No tengo nada, no tengo nada, sino ganas de llorar. Yo que tengo mi parcela, no la puedo trabajar, es por culpa de la guerra que a mí me quieren matar.
tan solo tengo la tristeza y una ganas de llorar. No tengo nada y no tengo nada, sino ganas de llorar. Y no tengo nada y no tengo nada, sino ganas de llorar. Muchas gracias. Hay una paradoja interesante y es que aunque la canción desde luego es triste y cuenta una cosa triste, cuando dices no tengo nada, sino ganas de llorar, oigo que hay un coro en el fondo y se vuelve una fiesta. Es como una mezcla entre la tristeza, la alegría y estar con otra gente, ¿no? Sí, sí, porque es que eso es lo bueno de la gaita, que la gaita es colectiva, la gaita es un instrumento que invita a mucha gente y son el sentir del indio, porque nosotros somos zenú. Nosotros no hemos podido, es decir, le hemos creado un estigma a nuestros antepasados diciéndole que son indios, pero que nosotros dependemos de ellos. Entonces nosotros somos zenú y eso era lo colectivo, lo que vivía la tribu, lo que vivía el negro que vino de África, lo que el español en su barracada, cuando el indio interpretaba la gaita, el negro sonaba el tambor, pues los españoles se bajaban a las barracadas que tenían a compartir con ellos de pronto. Y en ese momento se olvidaban de que eran de diferentes sangre, ¿no? Entonces eso se hace una mezcla y se volvía esa fiesta, ¿no? Esa armonía entre todos. Claro, Andrés, y una pregunta que tiene que ver con este tema que nos ocupa también de la ética de la escucha reparadora es, ¿hay riesgos? ¿Hay riesgos en el contar y en el contar esas canciones? Bueno, el riesgo siempre lo hemos tenido porque hasta el momento somos personas perseguidas por movimientos de fuerzas oscuras, por las AUC, gaitanistas de Colombia. Hasta el momento pues están apareciendo como titulares en los panfletos de ellos. Y nosotros pues nuestra garantía, nuestra galanía es denunciar a través de la música, del arte, la poesía, hacer esas denuncias, darle a conocer a la opinión pública la situación que vivimos. No son situaciones apremiantes, sino muy desgarradoras. Y estamos ahí porque para eso nosotros pues hemos sido formados desde muy niños en esto de ser campesino, de ser un serrano, montañero. Y ese es nuestro oficio, porque así como les dije al principio, yo no pude ir a una escuela, fui a la escuela cuando me tocaba ir a los festivales, porque el arte y la cultura la tomé como mi universidad y hoy en día pues eso me ha servido mucho. Yo soy una persona ampliamente reconocida aquí en el territorio, a nivel nacional e internacional, porque estuve por España, en donde también dejé huellas a través del arte y la poesía. Y hoy en día pues no tengo temor de ninguna índole, entonces hoy en día pues yo le canto a la vida, le canto al amor y le canto también pues, momentos trágicos que vivimos. Y también hice una canción a los desaparecidos que hoy en día no me he podido encontrar y que ya los estamos esperando con mucho anhelo de que un día se aparezcan o aparezcan sus cadáveres para poder dar una cristiana sepultura. Y porque eran personas del territorio, amigos, vecinos. Me ha tocado vivir momentos muy cruciales y difíciles y compartir ese sabor amargo con mucha gente de Montemariana. Nosotros pues como defensores de derechos humanos, como líderes sociales que somos, pues somos como el pañuelo para secar las lágrimas de esas personas que hoy en día pues están anhelando de que siquiera encontrar los restos de su familia para darle una cristiana sepultura. Y en esos espacios pues la gente me contrató para que le hiciera una canción a esa gente y me daban 8 días para que lo hiciera, y yo teniendo de hablar con una joven que me llamó, pues le dije, no, si ya la canción no tengo. Entonces se llama Se Perdió. Se la voy a cantar para que la escuchen. Se perdió y más nunca regresó. Se perdió y más nunca regresó. Dicen que está enterrado cerquita de Coloso, en una tumba clandestina. La montaña se convirtió, esas manos asesinas la vida le arrebató. En una noche tenebrosa que la muerte cabalgaba, ellos cobaban la fosa y a su víctima le enterraban. Ellos poco le importaba, porque eso era poca cosa. Y una viuda que lloraba
porque ella quedaba sola. Se perdió y más nunca regresó. Dicen que está enterrado cerquita de Coloso. En una tumba clandestina la montaña se convirtió. Esas manos asesinas la vida le arrebató. O viuda vestida de negro, llorando junto a sus hijos. Toda esa gente mala de Dios tendrán su castigo. Y un pueblo que lloraba porque mataban sus hijos, se perdió y más nunca regresó. Se perdió y más nunca regresó. Dicen que está enterrado cerquita de Coloso. En una tumba clandestina la montaña se convirtió. Esas manos asesinas la vida le arrebató. Muchas gracias. Eso es lo que digo que de nuevo es casi que contradictorio aplaudir porque hay alegría, oír una canción muy bien ejecutada en compañía de un coro y sin embargo reconocer que es un contenido pues muy triste. Así es que pues muchas gracias y espero que ahorita sigamos conversando. Vamos a seguir comadreando ahora con Juan Pablo para que él nos cuente también cómo es eso de los profesionales que están escuchando historias dolorosas y dentro de ellos gente del arte, gente del teatro, cantantes, tiene que tener un impacto también emocional y Juan Pablo tiene mucho que contar sobre cómo abordar ese problema. Juan Pablo. Hola, pues muy buenas tardes. Yo estoy muy honrado de estar en compañía de personas que tienen toda una trayectoria y una experiencia de vida eh, determinante e importantísima para la historia de este país, porque en sus cantos y en sus narraciones está narrados episodios significativos de la historia de Colombia, no solamente de lo que aconteció y de lo que se ha vivido, sino también de las maneras como podemos empezar a sanar y a reparar las heridas que ha dejado el conflicto. En efecto, yo desde hace ya algún tiempo, tal vez ya casi una década, me concentré en conocer cómo eran las experiencias de aquellas personas que se dedican a escuchar las historias del conflicto armado colombiano. Y estas historias de quienes escuchan las historias, pues me parecieron fundamentales para establecer una comprensión sobre cómo escuchar las historias del conflicto armado. En vez, si se quiere, de pontificar y de decir cómo se debía escuchar, lo que preferí fue preguntarle a quienes han dedicado su tiempo y su vida a acoger esas historias de dolor y sufrimiento provocadas por la guerra. Y me he encontrado con historias fascinantes, historias muy complejas y difíciles de diferentes profesionales, pero también me he dado cuenta que no solamente son los psicólogos y las psicólogas, incluso a veces son tal vez los que menos están escuchando tal vez las historias del conflicto armado colombiano, sino que también son los periodistas, son los fotógrafos, son los artistas, son los líderes comunitarios, son las líderes de base. Eh, Son algunos abogados comprometidos con las causas de los derechos humanos, son actores de teatro que quieren elaborar y construir con las comunidades puestas en escena que reflejen lo que significa el conflicto armado colombiano, quienes están en esta labor de escucha. Y allí es donde he tenido la oportunidad de conocer distintas trayectorias vitales, experiencias personales que me han permitido empezar a entender lo que significa escuchar estas historias, ¿no? Y tal vez uno de los primeros retos que aparecen aquí, tal vez el que se sintoniza sin duda con lo que hemos escuchado hasta el momento es la necesidad de que nuestra escucha se descolonice, ¿no? Descolonizar la escucha. Hemos construido una manera de escuchar las historias del conflicto armado que está muy atravesada por esa impronta
una impronta colonial que nos obliga casi que con naturalmente a pensar que lo único que testimonia, que lo único que hace memoria es la palabra hablada. Y no es solamente la palabra hablada o la palabra escrita la que puede ser fuente testimonial, sino que son también los tejidos, son también los cantos, son también los bailes, son también em, otras expresiones culturales de los diversidad que habita el territorio colombiano, la que testimonia sobre el conflicto. Entonces, parte del ejercicio de descolonizar la escucha, pues está atravesado necesariamente por disponernos a reconocer que el testimonio, lo que testimonia sobre el conflicto, son también estas formas de expresión cultural que no necesariamente son las que circulan o se ponen en escena en un consultorio clínico ante un psicólogo, sino que se ponen en escenario en la comunidad, en la creación de la comunidad, en el vínculo comunitario, en el encuentro con el otro, en el comadreo que nos contaba ahora Elena, pero también en otras puestas en escena significativas y valiosas, como nos contaba Andrés, que tiene que ver también con la posibilidad de elaborar un canto acerca de la tierra o un canto acerca de la desaparición, ¿no? Y por eso, digamos que parte de lo que, en lo que he concentrado mi trabajo más reciente ha sido en entender esos retos que significa para los profesionales en psicología descolonizar su modo de escucha. Porque los psicólogos sin duda tienen un rol muy importante para escuchar las historias de dolor y sufrimiento, pero la forma como han sido formados, como se han ido constituyendo sus maneras de ser en el mundo, como se han sido incluso educados, ha educado su escucha para escuchar solamente algunas cosas, para escuchar de cierta manera. Y tal vez una de las cosas que tienen que aprender, por ejemplo, los profesionales en psicología es a escuchar de otro modo y a escuchar otras formas de expresión del conflicto armado colombiano. Y eso pasa, por ejemplo, por estar dispuesto a escuchar aquello que no necesariamente tiene un correlato en la palabra escrita, ¿no? Algo que si pensamos en lo que significa la huella colonial en la estructura de pensamiento, nuestra estructura de pensamiento, nos vamos a encontrar necesariamente con que pues, está profundamente atravesada por el rol de la palabra escrita, ¿no? Por ese rol de la palabra fijada en un texto y no por esa palabra que circula, por ejemplo, en la oralidad, por esa palabra que circula, por ejemplo, en el canto, ¿sí? En las cantaoras, en las narradoras, en los juglares, porque el canto también de alguna manera quedó relegado como si fuera un conocimiento de segundo orden, como una cosa es el canto y otra cosa es la palabra escrita y el testimonio poderoso que aparece en la palabra escrita, cuando en realidad el canto es mucho más poderoso porque convoca, invoca, a veces invoca también a los espíritus, a veces invoca a los muertos, a veces los trae de presente, porque es una manera también de entender que los ancestros, los muertos, están también presentes en las experiencias de en la vida cotidiana de las personas. Y esto, digamos que para mí ha sido muy interesante porque me ha permitido entender que uno de los retos importantes de la escucha en Colombia está atravesada justamente por entender esos otros modos de representación del sufrimiento que no necesariamente tienen un correlato en esa palabra escrita, sino que tienen un correlato en una palabra que está atravesando el cuerpo, que está atravesando la oralidad, que está atravesando el movimiento, la tierra. Y esa escucha, pues eso es una escucha que necesita también entrenarse. De la misma manera que los psicólogos y las psicólogas se entrenaron muy bien en escuchar el testimonio más clásico, ese testimonio un poco estructurado, puesto en la voz de solo una palabra, un testimonio que habla del individuo, que habla del sujeto. Pues de la misma manera tenemos que entrenarnos en escuchar ese testimonio que habla del colectivo, que habla del vínculo con la tierra, que no habla del uno, sino del nosotros, que no habla del sujeto, sino habla de esa persona en relación con el territorio, relación con la tierra, con el árbol, con el agua, con la montaña.
es aprender a escuchar eso que testimonia también el silencio, eso que no se puede decir, que no se puede narrar. Y por eso creo que uno de los grandes retos para el contexto colombiano actual es permitirnos la posibilidad de sensibilizarnos a otros modos de testimonio, otros modos de expresión que nos permitan abrir un poco el espectro de la escucha y reconocer esas otras voces que también están testimoniando. Ese tal vez ha sido el trabajo para mí más importante que he podido reconocer en los últimos años. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues muy interesante, digamos, oír también que hay pues los cantos, la palabra en la cultura oral, en los juglares, tiene una función, no solo la función de contar, sino también de empezar a reparar cosas que dañó el conflicto, ¿no? Es decir, crear lazos de comunidad o ayudar a que se sigan generando. Yo me pregunto si ustedes tienen alguna experiencia que quieran contar sobre algún evento particularmente reparador que hayan vivido a través del canto que han compartido o de lo que han narrado. Por ejemplo, no sé si han llegado al punto incluso de hacer que personas que son perpetradores, que han cometido actos violentos, escuchen lo que ustedes cantan y qué respuesta reciben. No sé si tienen alguna experiencia de esas o quieren contar algo para profundizar un poco en lo que Andrés decía que es lo reparador. Ayer pues un caso bastante para mí conmovedor, ¿no? Cuando ayer están cumpliendo 5 años de los acuerdos de La Habana y me tocó ir a Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, y sentarme con Pastor Alape y otros dos integrantes más del movimiento de la antigua guerrilla FARC, y ellos pues ya conocen el repertorio de temas pues que yo he hecho sobre el conflicto, y la persona que está aquí al lado mío pues tuvimos la oportunidad de ir a tocar en un foro que ellos tenían en una vereda, y le canté las canciones esas y empezaron a reconocer pues. Es decir, que ellos en esos momentos trataron de bajar la cabeza y esconder la mirada, porque en mis canciones reflejaban pues el daño pues, que ellos habían causado, y se sentían como responsables del hecho, ¿no? Entonces, eso se los noté ayer otra vez, porque fueron personas que cuando llegué al sitio pues me salieron a abordar, me abordaron, me saludaron y empezaron a tratarme de maestro, ¿no? Cosa que yo sentí como muy extraña en mí, porque yo siendo iletrado no puedo ser maestro, sino que una persona versada, una inteligencia natural que Dios me ha dado, y vi pues que hay como un reconocimiento de ellos hacia mí, y así lo que he venido difundiendo a través de muchas entrevistas, porque soy una persona pues como compositor muy reconocido en el sitio, en el momento, y transmito pues toda la situación vivida en Monte de María y fuera de Monte de María en todo el territorio colombiano, porque nosotros somos personas de territorio, de nación, somos personas que podemos llevar nuestra comunicación, el canto a cualquier parte del mundo, y es mejor cantar que señalar, ¿no? Que de pronto yo voy a poner una denuncia y estoy señalando directamente a quien me agravió a mí, pero el canto no, porque el canto yo puedo involucrar a mucha gente que le ha hecho daño a Colombia, y es como más pasajera la cosa, pero bueno, va dedicada hacia ellos, ¿no? Y en ese momento no se sienten señalados por mí como persona, sino pues estoy narrando un hecho a Colombia y al mundo entero de lo que ha podido hacer tanto el Estado como gente desadaptada que de pronto llegaron por los territorios a invadirnos a nosotros, porque nosotros pues como personas de bien nunca nos ha gustado tener problemas de esa índole, porque fueron cosas que nos sometieron, nos encrucijaron, nos llevaron por un camino por el cual nosotros pues no teníamos el conocimiento, y cuando nos fue involucrado, porque de pronto le hacíamos una comida, de pronto
se le daba el agua, de pronto se le compraba un jabón. Sí, estas cosas fueron vinculando a uno, pero no era sino por el sometimiento que había, ¿no? De miedo, porque uno no sabía si a negarse, pues podía también perder la vida, como mucha gente inocente le pasó en Monte de María. Y no solamente en Monte de María, sino en todo Colombia. Gracias. Es mejor cantar que señalar, dice Andrés. Es una frase muy poderosa. Muchas gracias y muy poderoso el encuentro con Pedro Álapa y con ellos. Se ve que la escucha de ese canto mueve y parece que les dio pena. Se sintieron apenados en público, porque no solo te escucharon, sino te escucharon en público frente a otras personas. Sí, sí, ellos estaban pues con toda su cúpula, porque fuimos a tocarles un espacio donde ellos estaban todos desmovilizados, donde ellos tenían un proyecto, ¿no? Un proyecto de vida de ellos. Entonces a nosotros nos invitaron y fuimos con una agrupación que se llama Totumo Seco, que puede conseguirla en Facebook, Instagram, y ahí se puede conectar y mirar la vida de Andrés Narváez y la agrupación que tenemos hoy en día haciendo resistencia en Monte de María, ¿no? Es algo que estamos buscando, de buscar una grabación para asentar estos temas del cual le canté, y con otros compositores de la región, que son personas que han tenido la oportunidad de conocer su repertorio artístico. Son unos grandes maestros, pero nunca han tenido la oportunidad porque hemos vivido un abandono estatal y nos han ignorado como músicos que somos, y hoy en día pues yo les estoy ayudando a que su mentalidad, su saber, pues sea conocido nacional e internacionalmente, porque son personas pues, que a través del arte, la cultura y el folclore, nosotros lo que hacemos es la paz. Somos la base de la paz. La paz no es un trapo blanco ni a las armas, sino es buscar ese tejido social, el reconocimiento y ser la alegría de un pueblo, y ser personas pues, que siempre estemos aportando al bien, de apartar a nuestros compartidarios del mal, que no hayan cosas pues, que quieran venir a hacer como ese tiempo pasado, y nosotros abrazamos el lobo y dicen no a la repetición. Muchas gracias. Sí, justamente yo creo que Elena también tenía algo que contar cuando pregunté sobre el tema de cantar de pronto frente a alguien que ha cometido un acto agresivo contra ustedes, o en general el tema de la función reparadora de la escucha de ese canto. Bueno, yo tengo una experiencia muy bonita también. Fue muy fuerte, pero a la vez muy linda. Me parece que fue en el 2018 del 2017 al 2018. Hice parte de un proceso que se llama videoreconciliación aquí en Cali. Y ese proceso incluía a mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres desmovilizadas y mujeres de sectores empobrecidos. Bueno, cuando ya fuimos a que nos socializaron el proyecto que era el AMAPO, nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer ahí? Dios mío, ¿esto cómo ir a hacer aquí? Es que no sé. Pero les cuento que uno muchas veces actúa o señala a otro porque no tiene de pronto el conocimiento de cómo se dan las cosas, ¿verdad? Porque yo que he vivido en el campo y he visto también que no solo las víctimas del conflicto armado somos las personas que nos ha tocado salir corriendo por la amenaza o porque te sacan por cualquier situación, sino que también son esas personas que los toman a veces a la fuerza y se los llevan al monte y les exigen que tomen un arma y que lo deben hacer. Entonces, cuando ya uno empieza como a interactuar con las personas y nos vamos dando cuenta que somos víctimas, ambos estamos ahí en el rol de víctima. Ambos hemos sido victimizados.
los que han andado con las armas, haciendo el daño a nuestras comunidades, tanto como nosotros que nos ha tocado salir. Y allí hay un actor. En todo ese macro problemas que miramos, hay un actor. Y a veces nosotros le echamos la culpa a esa persona o a esas personas que les toca hacerlo, porque si no, la de ellos también corre peligro. Entonces, allí en ese conversar con las mujeres en video reconciliación, terminamos a lo último todas abrazándonos y llorando, porque ahí nos dimos cuenta que la situación en Colombia es compleja. No solamente mi sufrimiento es, sino que también hay otros sufrimientos. Terminamos abrazándonos y siendo todas amigas, las desmovilizadas, las víctimas del conflicto armado, porque nos dimos cuenta que ahí, en ese caso, todas fuimos victimizadas y que todas estamos luchando para salir de ese rol de víctima que nos entregaron, porque nosotras no somos víctimas. Allí nos abrazamos, llorábamos y entre llanto decíamos, no somos víctimas, nos victimizaron. Sí, estamos aquí sin saber quién nos puso aquí. De parte y parte, quién nos puso aquí. Pero entonces hay que profundizar en la situación. Y por eso también ahí está la reconciliación. Porque cuando entendemos cómo es que está jugando este país, empezamos a entrar, a reconciliarnos con esas y esos que también han sido victimizados. Y en cuanto a la reparación, esa que hablo yo, es la reparación emocional, porque es lo que cuando te desplazan de tu tierra, es lo que más se deteriora, es tus emociones, ¿sí? Ese dolor, ese sufrimiento, ese recuerdo de toda tu vida en un territorio, en un terreno heredado de tus ancestros, y que hoy empieces a mirar que te toca vivir de pronto en malas condiciones en un lugar que no tienes ni siquiera para comer. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, le digo mi reparación emocional. Porque como dice el compañero, es mejor cantar, ¿sí? Es mejor cantar que hacer otras cosas que de pronto nos conlleven a situaciones más tristes todavía. Y el canto hace que tú saques ese dolor que tienes allá, porque es que hay cosas que no lo puedes decir así a simple palabra seca. Es que por eso yo entiendo que esa gente que te dice que tu canto ¿qué es eso de tu canto? Hay gente que nos dice que el canto ahí queda como en lo más mínimo que pueda haber en la comunicación, que el canto ¿qué hacen? Solo canta. Pero es que solo canta no es. Es que la gente entendiera qué hago yo, la gente entendiera qué me produce ese canto, de pronto no diría esas cosas, sino que me dirían, Elena, seguí cantando. Siga mi hija cantando. Porque ningún dinero le repara sus emociones. Ningún dinero. Para mí no hay reparación de dinero.
Para mí no hay reparación. Ese dinero para mí no es reparación. La reparación es esa que yo hago día a día en mí. Y por eso sigo cantando. A mí me dicen la cantadora de la paz. Pero la cantadora de la paz es de esta paz que quiero sentir en mí. De esta paz. Y como quiero que sea una paz permanente y duradera en mi corazón, le canto todos los días. Todos los días le canto. Porque la quiero en mí. Quiero estar en paz. Quiero vivir en paz. Y quiero decirle a esas personas que originaron la salida mía y de mi familia, de mi pueblo, que yo no les guardo rencor. Que ellos sigan viviendo y que un día se den cuenta cuál es el monstruo que nos está haciendo daño y que nos está matando a nuestras poblaciones. Porque los que se ven allá con un arma en la mano son nuestra gente. De pronto no son otros, son los nuestros. Pero todo eso es también por la historia de este país. Entonces eso quería decir. Andrés quiere responder y yo creo que es hora de que entre ustedes se respondan, por favor. Bueno, yo quería anotar dos cosas, ¿no? Todo el problema en Colombia se ha dado por la situación de la tierra. Y yo estoy de acuerdo con la compañera, está en lo cierto, es así como ella dice. Pero todo el conflicto armado en Colombia ha sido por la tierra y todo este conflicto se ha dado por la desigualdad social y el abandono estatal, al que nos han sometido por muchos años. Entonces, por eso es que la paz no la veo. La paz es algo que está en letras, pero no está en la práctica. Porque cuando se está firmando la paz por un lado, por otro lado están haciendo cosas que van en contra de la paz. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz en un país de Colombia que tiene dos mares, tiene río, tiene oro, tiene petróleo, tiene acero níquel, tiene esmeralda, tiene bananera, tiene arrocera, tiene ganadería, tiene, es decir, una serie de cosas que otra nación no las tiene? Y aquí en Colombia yo voy a Bogotá y me da tristeza cuando veo los caminos debajo de un puente, cuando hay personas que en La Guajira los niños se mueren de hambre, se mueren de sed. Por lo menos allá en el Chocó, donde es La Morena, personas que todavía tienen su vivienda dentro del agua. Es decir, hay una situación que esa no es la apuesta de la paz. La paz es donde haya que todos podamos vivir como colombianos y que nos unamos como colombianos y que vivamos como todos seres humanos. Pero nosotros no podemos seguir viviendo en un país con una desigualdad social y hablando de paz. Eso es algo que es trágico. Nosotros necesitamos en Colombia de tener una igualdad social. Hay tantas cosas que van en contra del bienestar de un ser humano y no entiendo por qué aquí en Colombia se nos trata de esa forma. Si somos el presidente, bueno, va a tomar el presidente por delante porque dice que Colombia es un país de muchas garantías de vida, de tantas cosas. Y lo que dice mi compañera Morena, no hay ningún dinero que repare nuestros momentos trágicos de lucha que vivimos en nuestro territorio, porque hoy en día hay muchos territorios que estamos abandonados, no tenemos vías de comunicación, el campesino lo que siembra no tiene valor, las multinacionales tienen un precio fijo, y nosotros en Montes de María, para hablar de Montes de María, tenemos que sacar 300 libras, o sea, 300 kilos para llevar 10 libras de alimentos de una multinacional y nosotros regalar nuestro producto a muy bajo precio, porque unos acaparadores son los que no lo compran, porque no tienen permiso sanitario, hay más multinacionales que están compitiendo con un PVC. Entonces, no entiendo esos presidentes cuando fundaron el PVC de importación de pescado, de carne, de grano, eso es lo que nosotros cultivamos en Colombia. Entonces,
Eso son cosas que van en contra de nuestra. Y las multinacionales aquí en Colombia no siembran el alimento, siempre son productos industriales, palma, cosas que, no sé, yo siento que vivo en un país como de loco, por parte de unos gobernantes que han tenido el dominio por más de 50 años en este estado y que hoy en día pues tienen un pueblo en una situación de desigualdad social. Entonces, mientras que esa desigualdad social exista en un país, no tiene por qué haber paz. Sí, creo que Juan Pablo quiere responder. Bien. Sí, sí, no, es que me parece realmente muy potente lo que han señalado, lo que señalaba ahora Elena, lo que dice ahora Andrés, y es dónde se centra también la reparación, ¿no? Y qué es lo reparador, ¿no? Y hay un proceso de reparación y de sanación que está atravesado por encontrar un lugar de enunciación para ese dolor y para ese sufrimiento, pero también un lugar de enunciación para la búsqueda de justicia. Y ese lugar de enunciación, yo creo que Elena lo decía ahorita, ese lugar de enunciación para Elena es bello encontrarlo y conocerlo en el canto, ¿no? La importancia que tiene ese canto para esa sanación que nos decía está acá, ¿no? Está acá a nivel personal. Pero fíjense que es muy interesante, o yo creo que es muy interesante percibir que el proceso de sanación y el proceso de reparación también puede ayudar a vincular a otros, ¿no? Hay otros que de repente ya no es solamente como que se salve este o aquel y que cada quien se vaya sanando en su espacio privado e íntimo de reparación, que seguramente es necesario que cada quien lo haga, sino que lo maravilloso un poco de estas expresiones que hoy escuchamos con Andrés y con Elena tienen que ver también con el hecho de convocar a otros, ¿no? De invocar a otros, de reunirlos, no solamente en ese ejercicio de sanación personal, sino también incluso de la memoria y la búsqueda de justicia. Entonces ahora nos hablaba también de lo que significa poder poner en escena y poder denunciar también lo que significa un montón de prácticas extractivistas que también están atravesando de manera cotidiana la vida del campesinado colombiano, la vida de la ruralidad. Pero también hay extractivismo en los testimonios, en las maneras como a veces sacamos los testimonios, los académicos llegan buscando con cierta celeridad el testimonio de la víctima o del sobreviviente como si fuera pescado, como si fuera oro, como si fuera carbón. Y ahí tenemos un problema fundamental porque nuestra escucha nuevamente no es capaz de situarse en una pluralidad de voces, ¿no? Sino que como que hay una voz que se vuelve determinante y esa voz entonces, si encuentro una voz representativa de las demás, emblemática de las demás, de una vez la posiciono como si esas fueran todas las voces y cada voz, cada canto, cada manera de expresión tiene un ejercicio reparador en sí mismo, ¿no? Tiene una potencia fundamental para los procesos de reparación y de sanación. Y esos están atravesados no solamente por la sanación emocional, sino que nos muestran en qué medida esa sanación emocional se liga directamente y necesariamente con las búsquedas de justicia, ¿no? Y ahí es donde yo creo que necesariamente nos estamos eh, enfrentando a pensar digamos, la dimensión política de la escucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa dimensión política de la escucha que nos está situando, si se quiere, el testimonio, no solamente en un entramado de búsqueda de bienestar emocional, sino en una búsqueda de justicia, en una búsqueda de um, poder incluso reconocer los roles que han tenido, las implicaciones que han tenido diferentes personas en el conflicto armado. Trascender incluso la diada de víctima, victimario solamente para reconocer un poco los diferentes modos de implicación en el conflicto, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como país justamente tiene que ver con reconocernos implicados en el conflicto y no como actores externos que lo vimos por televisión, sino que de alguna manera
es muy difícil incluso imaginar que haya alguien que no esté implicado en el conflicto en este país, ¿sí? Aún los que viven en Bogotá, aún los que viven en las grandes ciudades también están implicados, porque en algunos casos aplaudieron la guerra, en otros casos se negaron a escuchar lo que estaba pasando a la vuelta de su territorio, al lado de sus casas, al lado de sus fincas, en otros casos voltearon la mirada para otro lado. Y esas implicaciones también tenemos que empezar a escucharlas, ¿no? Esas implicaciones para no culpabilizarlas, sino para permitir, para preguntarnos un poco, ¿dónde estaba yo situado cuando estaban ocurriendo y cuando siguen ocurriendo los desplazamientos masivos en Colombia? ¿Dónde estaba yo como ciudadano, como estudiante, como académico, como padre de familia o madre de familia, cuando decía, a mí me preocupa la niñez? Sí, pero volteé la mirada para otro lado y me hice de oídos sordos para escuchar, para entender y escuchar el desplazamiento que estaba ocurriendo y que estaba afectando al 30% de los niños y niñas en la gran mayoría de los territorios del país. Ahí es donde entonces nuestra escucha tiene que descentrarse completamente de ese rol hegemónico en el que ha estado situado, porque esa escucha está situada fundamentalmente en la idea de un conjunto de personas externas, supuestamente externas, que no vivieron el conflicto y que llegan a extraer las voces y los testimonios de otros para llevárselas y ponerlas en sus publicaciones, en sus videos, en sus escenas. Cuando en realidad lo que deberíamos preguntarnos es, oiga, Juan Pablo, ¿usted dónde estaba en el conflicto? ¿Usted qué estaba haciendo? ¿Y cómo esa historia tiene que ver con usted mismo? No es posible que las historias del desplazamiento, no es posible que las historias de las masacres, del paramilitarismo, de la extensión y de la persecución de las guerrillas, no tenga que ver con mi historia personal. Y ahí es donde necesariamente la escucha tiene que tener ese efecto, ¿no? El efecto reparador para mí es que nos empecemos a sentirnos interpelados por esas historias, ¿no? Pero no interpelados por, oiga, no, tremendo lo que cuenta Elena, ¿no? Sino que si Elena cuenta esto, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál sería mi canto? ¿Cuál sería mi voz? ¿Cuál sería la enunciación de mi propio testimonio? Esto que nos cuenta Andrés, estas maneras de despojo, de destierro, pero también las luchas y resistencias han estado atravesando toda nuestra historia contemporánea, reciente y una historia de larga duración también. Pero el tema es que nuevamente pareciera que nos tapamos los oídos, que volteamos la mirada y que dijimos, esto no tiene nada que ver conmigo, pero por supuesto que tiene que ver con usted. Esa historia está atravesándolo a usted, aun cuando usted viva cómodamente en Bogotá, justamente porque vive cómodo en Bogotá, es porque esa historia tiene que ver con usted. Usted se debería preguntar por qué usted vive cómodo en Bogotá si vive en un país que desplazó a 8 millones de colombianos, y usted se debería preguntar, algo de esa comodidad pareciera que se la debe al desplazamiento, no para que usted se sienta mal y culpable, no para que usted se sienta como, oiga, yo soy una mala persona, sino para que usted diga, esta historia tiene que ver conmigo, porque yo estoy implicado necesariamente aquí. Perfecto, sí, eso tiene muy buen punto. Andrés creo que quiere inmediatamente decir algo. Me siento intrigado con el compañero Juan Pablo y la verdad es lo que está diciendo, ¿no? Fíjense que nosotros en Monte de María han llevado muchas ONG, ¿no? Haciendo memoria, y entonces con una promesa de que el relato que se lleva pues nos lo van a regresar en libro, en video, y resulta que eso nunca llega. Y que he hecho, bajo de toda la incapacidad lectiva que tengo, pues estoy relatando un libro que se llama Eres menor que yo, ¿no? Y es un libro colectivo. Si usted viene acá a Oveja, yo le relato y usted escribe, porque yo no sé leer ni sé escribir. Y si viene el compañero Juan Pablo, también lo pongo que escriba mi relato, porque es algo que estoy dejando en la memoria para que nuestros antecedentes, nuestras personas que vienen muy atrás de nosotros, nuevas generaciones, empiecen a mirar lo que sucedió en Monte de María y todo el problema social que se genera por la tierra, porque mi papá me hablaba de una guerra de 1000 días que le contaba a su abuelo, ¿no? Y yo pelado pensé que nunca la guerra me iba a alcanzar a mí. Lo mismo sucedía con la guerra mundial, también me hablaba de eso y yo pensaba que esas eran cosas pues, que le habían sucedido a mucha gente, no tenía sentido, ¿no? Pero cuando empecé a vivir la guerra, que la guerra nunca ha terminado porque la guerra viene desde muy tiempo atrás, de tiempos de Cristo,
yo empecé a vivir el propio conflicto y vi que es aterrador, ¿no? Cuando, como decía el compañero Juan Pablo, pues una persona vieron la guerra por televisión y otros la sentimos pues, cuando la bala nos echaba tierra en la cara, o sentimos ese fogaje que nos pasaba por la espalda. Nos tocó enterrar personas, nuestros compañeros, nuestros vecinos, sin llorar, sin poner una denuncia. Aquí no pasó nada y veníamos a traerlo al pelo, lo enterramos y no pasó nada. Nadie lloraba, nadie reclamaba, nadie denunciaba. Y sí, como líder social de Montemaría, son muchos los sapos que tenemos dentro de la barriga, que hasta el día de hoy no hemos podido buscar la medicina para poderlo expulsar, ¿no? Pero bueno, hay situaciones que vamos tratando de superar. Hoy en día, pues, hemos trazado la meta y la tarea de recobrar ese tejido social, ese reconocimiento, el cual nosotros, como montemarianos, pues, necesitamos de tener, como ese tiempo de antes, que mi señora salía y le prestaba la pollera a la otra vecina, la chancleta para ir al pueblo, de pronto le prestaba la libra de arroz, de pronto le prestaba la sal, de pronto un día visitando le damos la matiyuca, una gallina, le damos medio un peñame, lo atendían, sí, podíamos jugar dominó. Y en Montemaría quedemos de que nosotros no podíamos visitarnos ni familia con familia porque eso era prohibido. Yo no podía ir donde mi hermano, ni mi hermano venían de mí, ni visitar vecinos, ni visitar a mí. Es decir, nos convirtieron en enemigos por una ideología que llevó que no sabemos ni de dónde vino eso. Pero bueno, eso sucedió y son cosas que todavía nos toca soportar en el territorio porque estamos viendo situaciones quizás nuevamente nos están provocando un nuevo desplazamiento hacia la ciudad y son cosas pues, que hoy en día no queremos llegar a eso porque nuestros compartidarios nos cerraban las puertas, ahí vienen los desplazados, por algo vienen viendo, sí, nos crearon un estigma que hasta el día de hoy nos está costando darnos esa chaqueta. Es un estigma que no hemos podido superar y por eso yo estoy haciendo mi libro colectivo, ¿no? Lo empecé a relatar en una escuela de Cono Sur y hoy en día pues me hacen falta como unas 50 páginas para terminar el relato de mi libro para ponerlo en la historia como memoria. Pues, muy bien. Yo pienso que de todas maneras también un problema de la escucha es que y la escucha implica esfuerzo, implica trabajo y de todas maneras tenemos que reconocer que, digamos, tenemos un límite y tenemos un límite también de capacidad de escuchar. Hay veces toca tomar descansos. Así es que yo pienso que llegamos a un punto donde hemos encontrado ya varios puntos en común muy interesantes que yo creo que a quien escuche este programa le va a interesar. Temas como la diferencia entre la escucha para reparar lo emocional, para la reparación material, la necesidad que habla Juan Pablo de que la escucha se vincule a una dimensión política donde la gente que escucha se involucre no como simplemente espectador sino como alguien que participa del conflicto. Así es que yo pienso que para cerrar sería bueno que si de pronto quisieran todos, incluyendo Juan Pablo si quiere cantar, pero si Elena y Andrés quieren liderar algún canto o algún poema que también nos invite a seguir juntos, haciendo colectivo, haciendo pues comadraje y haciendo compadraje para seguir trabajando porque el esfuerzo es grande. Si hay alguna canción, algún poema que quieran. Bueno, yo quiero compartir, yo quiero compartir mi primer tema que hice cuando llegué a la ciudad y ya tenía como un año de estar aquí y empecé a sentir ese favor en mí. Entonces hice un tema que se titula ¿Por qué me voy? Dice así. ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? Adiós, pues. ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy?
adiós pues. Como late el reloj acelerando el tiempo, latió mi corazón una mañana, la cual me tocó abandonar mi tierra, la que nunca pensé que abandonaba. Yo miraba las nubes pasajeras, escuchaba las aves en las montañas, pero el temor, el miedo me vencía. Sentí que ya mi vida fracasaba. Emprendí un largo viaje sin saber a dónde ir y en dónde estaba. El vaivén de las olas me dormía, la angustia y el dolor me despertaba. Me da dolor, me da dolor, me da dolor, adiós. Es muy triste vivir lo que he vivido. Es muy triste llorar lo que he llorado. Es muy triste sentir lo que he sentido, pero más triste es dejar lo que he dejado. Atracó el barco a la bahía de Buenaventura. Cogí mi maletica bajo el brazo y empecé a caminar sin rumbo fijo. Sentía el corazón hecho pedazos. Cansada de caminar sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir y en dónde estaba, me paré a descansar en una esquina, recordando ese ambiente que extrañaba. Ay, de repente, miré una casa grande, donde muchas personas se asomaban. Y de ahí escuché un sonido agradable que mi corazón llenaba. Era la marimba y el bombo que escuchaba, el cununo, el guasá y las voces cantadoras borraron la tristeza de mi alma. Y dije así: me liberé, me liberé, me liberé, adiós. Me liberé, me liberé, me liberé, adiós, pues, adiós, comadre, adiós, pues, adiós, comadre, adiós, pues, yo ya me voy, adiós, pues, yo ya me voy, adiós, pues, comadre, adiós, adiós, pues, compadre, adiós, adiós, pues, yo ya me voy, adiós, pues, yo ya me voy, adiós, pues, yo ya me voy, adiós. Muchas gracias, me liberé, muy bello. Andrés, creo que también tenías algo que contar, que decir. Bueno, en el 2014 me hicieron un atentado, ¿no? Me dieron 4 tiros, 2 en el pecho y 1 en cada mano. Un sicario que contrató, pues, era el administrador de la empresa a la cual me estaba despojando del predio, ¿no? Y me tocó de salir a España en un programa del Principado de Asturias, ¿no? Me llevaron a España por 6 meses y me llevaron a un sitio llamado el Pozo Funere, ¿no? Yo recién salí del atentado y llegué al Pozo Funere porque había aniversario del hecho que cometió doctor Franco cuando era presidente de España. Entonces me contaron de que ahí cogían las víctimas, las torturaban y las echaban en un pozo como de 50 metros y le echaban tacos de dinamita, ¿no? Lo explotaban. Y a mí eso me traumatizó también porque yo iba recién salir de un atentado y yo me sentí como en esa víctima también, ¿no? Entonces yo me aparté de ahí, como a eso de las 3 de la tarde, pues dijo una persona que animaba el lugar que si había otra que quería cantar una canción, pues estaba el espacio abierto. Entonces yo alcé mi bandera colombiana, andaba con una bandera. Entonces yo, venga Colombia, que cante una canción. ¿Cómo se llama su canción? Dije, no, yo la hice estando aquí. Ah, bueno, entonces ahí cante. Pues entonces vi un señor ahí muy humilde con una guitarrita y venga para que me acompañe. Ahí que voy a tocar, no, usted toque lo que yo voy a cantar. Para que me acompañe. Bueno, yo dije estas palabras. En este pozo profundo me tiraron moribundo
porque sigo en el gobierno, yo era ejemplo malo del mundo, pero no me dieron tiempo, no me dejaron pensar que siendo un colombiano también amo la paz. Libertad, libertad, no me dejaron pensar. Libertad, libertad, hoy son caminos de paz. Yo soy un colombiano con prejuicio social. Por culpa de la guerra me tuve que marchar, pero solo acá en España yo me vine a refugiar. Yo soy un colombiano que también amo la paz. Libertad, libertad, no me dejaron pensar. Libertad, libertad, hoy son caminos de paz. Yo tuve que volar por la cima del mar, muchas horas para llegar donde tenía que llegar, pero solo acá en España yo me vine a refugiar, dejando mi familia muchas horas hacia atrás. Tanto los recuerdos que me quieren matar, pero siendo colombiano me tuve que marchar. Libertad, libertad, no me dejaron pensar. Libertad, libertad, hoy son caminos de paz. Libertad, libertad. Los dos tienen un tema sobre me liberé y la libertad. Muchas gracias. Pues bueno, con ese voz y ese acto de escuchar sobre la libertad, quedamos yo creo que conectados para seguir trabajando. Esperamos en verdad, yo lo digo en verdad, en serio. Juan Pablo sabe, aquí en la Universidad de Concordia en Montreal estamos en verdad abiertos a seguir colaborando y a poder escucharlas acá. Tenemos un coro que llamamos el Coro a la Escucha, donde también creemos que es recuperando el canto. La gente que está acá en el exilio puede seguir conectada y reconectándose. Así es que pues no sé, aquí seguimos en contacto. Yo creo que yo los dejo ahí. Andrés tiene una palabra. Un canto alegre porque todo no es tristeza, ¿no? Y dice, ya se escucha en la montaña el canto del carpintero, trabaja en un palo seco como si fuera un cuero. O pájaro carpintero que parece tambolero, qué lindo suena tu pico cuando repica el madero. El canto del corcovado y el canto del mochuelo hacen lindas melodías como si fueran gaiteros. Me acompañan todo el día cuando trabajo los suelos. De cultivo los versos para alegrar a mi pueblo. Oh pájaro carpintero que parece tambolero. Oh pájaro carpintero que parece tambolero. Qué lindo suena tu pico cuando repica el madero. Son las 5 de la mañana. Levántate a hacer café. Yo me voy para la montaña y en la tarde volveré. Yo llevo en mi mochilón mi gaita llena de amor y el pájaro carpintero me acompaña en el tambor. Oh pájaro carpintero que parece tambolero, qué lindo suena tu pico cuando repica el madero. Bueno, muchas gracias. El pájaro carpintero también nos está haciendo escuchar aquí. Muy bien, Andrés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y pues que continúe la conversación otro día. Así sea. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias al compañero Andrés. Muchas gracias a todos. Y bueno, que sigamos en este camino de cantar para sanar, porque esperamos que nos reparen y morimos esperando esa reparación. Y yo sé que debemos empezar a hacerlo por nosotros mismos, compañero Andrés. Y bueno, sigamos cantando y sigamos haciendo actos para la paz y para sanar y para construir paz desde nuestros corazones. Esa paz que nos une, esa paz que nos enlaza, esa paz que nos lleva al colectivo a ser por nosotros, por un pueblo que sufre y que ¿quién más nos puede abrazar si no somos nosotros? Compañero Andrés. Y a todos. Bueno, véngase para la costa para formar una agrupación por la paz. Yo creo que, no sé, o nos tocará aquí por las redes, porque
Pero el caso es que estamos ahí conectados, hermano. Así es. Bueno, no, pues a seguir comadreando. Yo me apunto al comadreo. Hay que seguir comadreando. Yo creo que hay que cambiarle la mirada a la paz. ¿Cuál es la paz? La paz hay que tomarla de otra forma. Esa paz de que se hacen unos acuerdos allá. Y si no se cumple, se cae, esa paz no nos sirve al pueblo colombiano. No. La paz que nos sirve es la que debemos crear entre nosotros mismos. Unir el pueblo y sentir el dolor del otro, escucharnos como estamos hablando ya aquí en este conversatorio tan importante. Escucharnos y buscar posibles soluciones entre nosotros mismos.